Bienvenidos a Yo aquí estoy, donde compartimos historias de fe. Escucharás relatos conmovedores de cómo la intervención divina cambió vidas. ¿Listos para sumergirse en las maravillas de la fe? El poder transformador de Dios, un testimonio de sanidad y esperanza. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor los bendiga. Hoy quiero glorificar el nombre del Señor y compartir un testimonio de esperanza y poder que revela la grandeza de su intervención en nuestras vidas. Este testimonio es una prueba viva de cómo Dios obra milagros y transforma lo imposible en posible. Hace más de 6 años, el Espíritu Santo me prometió sanidad física para mi hija menor. En ese tiempo, ella tenía apenas 3 años y comenzó su primer año en el jardín infantil. Fue entonces cuando los profesores notaron una anomalía en su desarrollo físico. Mi hija, que estaba empezando a explorar el mundo con alegría, se quejaba constantemente de un dolor intenso entre su cadera y su pierna. Este dolor provocó una inclinación en su cuerpo y un acortamiento en una de sus piernas, una situación que nos preocupaba profundamente. El Señor nos hizo una promesa a través del Espíritu Santo, que no debíamos temer, que Él se glorificaría en la vida de nuestra pequeña. Nos dijo que, aunque usaría los medios de la ciencia para ayudarla, este proceso sería también una prueba de nuestra fe y una oportunidad para aprender y crecer en su gracia. Nos instruyó a confiar plenamente en Él, sabiendo que cada paso de este viaje fortalecería nuestra fe y nos acercaría más a su amor. Llevamos a nuestra hija a varios médicos y especialistas. Muchos de ellos mostraron reticencia para realizar exámenes exhaustivos debido a la aparente falta de gravedad de los síntomas. Pero, como madre y creyente en las promesas del Señor, insistí en que se hicieran todos los exámenes necesarios, confiando en que Dios se encargaría de lo demás. Finalmente, se descubrió una enfermedad rara y compleja, una condición que no era genética ni hereditaria, sino un caso excepcional que afecta a 1 de cada 1000 personas. Durante los siguientes 4 años, enfrentamos una serie de desafíos. Los exámenes, realizados cada 6 meses, revelaban poco progreso. A pesar de que los resultados eran desalentadores y la enfermedad estaba consumiendo lentamente los huesos y tejidos de mi hija, nunca perdimos la esperanza. Un especialista nos dijo que la única solución posible era confiar en Dios y aferrarnos a la fe. Sus palabras fueron un faro de luz en medio de la oscuridad. A los 5 años, el Espíritu Santo le dio a mi hija una profecía alentadora: no te preocupes, sigue adelante. Esta prueba te acercará más a Dios y te enseñará a valorar su obra. Él se manifestará en tu vida. Con esta promesa en el corazón, nos dedicamos a buscar fervientemente la intervención divina. La siguiente serie de exámenes mostró un cambio sorprendente. Los huesos de mi hija, que antes estaban porosos y debilitados, comenzaron a fortalecerse y a sanar. Aunque aún había cartílagos y músculos por desarrollar, la mejora era evidente. Cada día, la fe y las oraciones de nuestra familia se convirtieron en un poderoso recordatorio de que, con Dios, nada es imposible. El Señor continuó trabajando en la vida de mi hija. La enfermedad fue completamente sanada y las piernas de mi hija se alinearon y restauraron. Un predicador de nuestra iglesia, a través de la oración y la imposición de manos, fue un instrumento clave en este proceso de sanidad. El Señor usó a este predicador para completar el milagro que habíamos estado esperando con fe y esperanza. En el último control, los resultados fueron completamente perfectos. Todo estaba sano y libre de secuelas. Este milagro no solo es un testimonio del poder transformador de Dios, sino también un recordatorio de que, incluso en los momentos más desesperados, la fe puede traer luz y sanidad. La promesa del Señor se cumplió de manera asombrosa, mostrando que Él es fiel a sus palabras y siempre está dispuesto a obrar en nuestras vidas. Testifico hoy para alabar a Dios por su intervención milagrosa y para alentar a cada uno de ustedes a confiar en su poder y promesas.
Que este testimonio sea una fuente de esperanza y fortaleza para todos aquellos que enfrentan pruebas y desafíos. Dios está siempre con nosotros, y su amor y poder pueden transformar nuestras circunstancias más difíciles en testimonios de su gloria. La paz en medio de la tormenta, como Dios transformó nuestra desesperación. Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga abundantemente. Recientemente, el Señor me reveló en profecía que iba a visitar a uno de los míos. La semana pasada, mientras me encontraba en mi trabajo, recibí un mensaje inesperado desde mi país de origen, informándome que mi padre había sido ingresado de emergencia al hospital. Mi hermano, quien normalmente no se comunica conmigo a menos que sea una verdadera emergencia, me envió un mensaje urgente que decía: necesito que me llames, es urgente. Al llamarlo, me informó que la condición de mi padre era muy grave. Aunque el temor intentó apoderarse de mí, el Señor me otorgó una paz interior profunda y reconfortante. Esa noche, mientras me dirigía hacia la parte trasera de mi trabajo, me arrodillé en oración y le pedí al Señor: Señor, ¿tú estás conmigo? Sé que lo estás. Dame paz, porque sé que lo que viene no será fácil. Luego recibí una llamada en la que mi hermano, entre sollozos, me dijo: nuestro padre está muy mal, se nos va. Este anuncio fue un golpe duro, pero decidí actuar con fe y buscar cómo viajar de emergencia. Junto a mi esposa, conseguimos pasajes para el próximo sábado temprano en la mañana. Preparé mi maleta y, al llegar la mañana del sábado, tomé el avión hacia mi país con la esperanza de poder estar con mi padre en sus últimos momentos. Al llegar al hospital, me encontré con una situación muy crítica. Mi padre, quien había enfrentado el cáncer anteriormente, ahora estaba lidiando con una embolia pulmonar que le había causado un paro respiratorio y un paro renal. Estaba en cuidados intensivos, con oxígeno, y los médicos nos dieron un pronóstico muy reservado, diciendo que solo tenía un 2% de posibilidades de sobrevivir. Esa noche, mi hermano y yo tuvimos que tomar una decisión dolorosa sobre el futuro de nuestro padre. Como cristiano, le dije: no puedo tomar la decisión de desconectar a mi papá. Que sea la voluntad del Señor. Mi hermano estuvo de acuerdo, y nos encomendamos a la voluntad divina con fe y esperanza. Contacté a mi esposa para obtener la dirección de una iglesia en mi país. Y el domingo por la mañana, me dirigí a la congregación. Allí, escuché el mensaje del Señor, testifiqué sobre la situación y, justo cuando estaba a punto de salir, sentí una fuerte impresión en mi corazón que me decía que debía conseguir una tarjeta de la iglesia. A pesar de mis esfuerzos, no pude obtener una tarjeta. Sin embargo, un hermano se me acercó y, después de escuchar mi testimonio, me ofreció hacer una profecía. Acepté con fe, y el Señor, a través de la profecía, me dijo: por el ser por el que estás pidiendo, no es su tiempo, y yo te lo voy a demostrar. Mi palabra prevalecerá sobre la del hombre. Estas palabras me llenaron de una paz inmensa y de un gozo que solo puede provenir del Señor. Ya por la tarde, durante la hora de visitas en el hospital, noté un cambio en el ambiente y en el semblante de mi hermano. Al entrar en la habitación de mi padre, para la honra y gloria del Señor, vi que habían retirado las máquinas en la mañana y que él respiraba solamente con una máscara de oxígeno. Al verme, mi padre abrió los ojos y me preguntó: ¿qué haces aquí? Yo le respondí: ¿y tú qué haces aquí? Después de hablar con los médicos, nos informaron que mi padre había superado la situación crítica y que había pasado a ser parte de un pequeño grupo de personas que sobreviven a esta condición. Al día siguiente, al regresar para la visita, descubrimos con asombro que la cama de mi padre en cuidados intensivos estaba vacía. Preocupados, buscamos a las enfermeras y a los médicos, quienes nos informaron que él estaba en una habitación normal, respirando por sí solo, sin necesidad de máquinas, y que estaba pidiendo comida. Esta recuperación milagrosa no solo fue un testimonio del poder de Dios, sino también una demostración de su amor y misericordia. Fue un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza en el Señor puede traer luz y sanación.
Milagros de Fe, mi camino de transformación y esperanza. Buenas tardes. Que el Señor los bendiga. Hermanos, quiero compartir con ustedes un testimonio de cómo la obra del Señor llegó a mi vida y la transformó por completo, llenándola de esperanza y bendiciones. Hace 6 años, se estableció una iglesia cerca de donde vivo. Recuerdo claramente un domingo, después de haber pasado una semana difícil y con un fuerte guayao, llegué a casa y encontré a mi esposa con una expresión de paz en su rostro. Ella me contó que había asistido a una iglesia donde sintió que Dios le hablaba directamente. En ese momento, pensé que mi esposa se había enloquecido, porque, ¿cómo es posible que en estos tiempos Dios hable de esa manera? No podía creerlo y pensé que no podía ser bueno. A pesar de mi escepticismo, mi esposa no se rindió. Todos los domingos me invitaba a acompañarla a la iglesia, insistiendo con amor y paciencia. Finalmente, un domingo decidí aceptar su invitación y ver por mí mismo de qué se trataba. Ese día fue un punto de inflexión en mi vida. El Señor me habló de una manera que nunca había experimentado antes y me hizo muchas promesas. Sin embargo, mi incredulidad me dominaba y salí de la iglesia más disgustado que antes, llegando incluso a acusar a mi esposa de chismosa, pensando que ya había contado mi vida a la señora que nos atendió. Con una sonrisa tranquila, mi esposa me decía, no es la señora, es Dios. Es Dios. Aunque dudaba, la experiencia me dejó una inquietud. Decidí regresar a la iglesia, esta vez solo, para asegurarme de que no había influencias externas. Quería que un hombre me diera una profecía sin que nadie más conociera mis problemas. Así fue. Hermanos, cuando llegué a la iglesia, el Señor me habló de nuevo, diciéndome, ¿por qué dudas de mi grandeza? Yo soy el que te va a pagar todas esas deudas. En ese momento, debía casi 13 millones de pesos colombianos y estaba atrapado en un ciclo de deudas con intereses del 20%. Además, tenía el hábito de tomar trago de 8 a 9 días a la semana. El Señor me dijo que me había llevado allí para servirle y para bendecirme. Con el tiempo, empecé a creer en las palabras del Señor. Fue un proceso gradual, lleno de pruebas y dificultades, pero la mano de Dios siempre estuvo presente. Uno de los milagros más grandes que experimenté fue cuando mi hijo enfermó gravemente de una peritonitis aguda. El Señor me había advertido que uno de los míos estaría muy enfermo, pero también me aseguró que Él se glorificaría en el último momento. Y así fue, hermanos. Mi hijo, que estaba al borde de la muerte, se recuperó completamente y hoy, con 13 años, goza de buena salud. El Señor no solo salvó a mi hijo, sino que también intervino en mis problemas financieros. Poco a poco, todas mis deudas fueron pagadas, y aquellos agobiantes intereses dejaron de ser una carga. Mi vida dio un giro completo, y el Señor me transformó de una persona consumida por las deudas y los vicios a alguien que le sirve con gratitud y devoción. Hoy en día, le estoy sirviendo al Señor en la obra que está cerca de donde vivo. Mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé. Las bendiciones y grandezas que el Señor ha derramado sobre mí y mi familia son innumerables. No me alcanzaría el tiempo para contar todas las maravillas que Él ha hecho, pero quiero dejar claro que su poder y amor son inmensos. Hermanos, si están pasando por momentos difíciles, les animo a que no pierdan la esperanza. El Señor está siempre presente, dispuesto a escucharnos y ayudarnos. Confíen en Él, busquen su guía y entreguen sus cargas a Él. Si Él pudo cambiar mi vida tan radicalmente, estoy seguro de que también puede hacer grandes cosas en la vida de cada uno de ustedes. No importa cuán grandes sean sus problemas, recuerden que Dios es más grande y su amor por nosotros no tiene límites. Que el Señor los bendiga y los llene de esperanza y fortaleza. Sigamos confiando en su plan y creyendo en sus promesas, porque con Dios, todo es posible. Este podcast es realizado en Garo Studios. Todos los derechos son reservados. Cualquier retransmisión debe estar sujeta a cualquier permiso previo de su autor. Hasta el siguiente capítulo. Adiós.